Viernes, 5 de julio de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 18. Registro digital, 202-9096. Tipo, jurisprudencia. Amparo directo penal. El Ministerio Público, como órgano acusador, no tiene legitimación para promoverlo como parte quejosa. Hechos. Los tribunales contendientes llegaron a conclusiones opuestas sobre si el Ministerio Público se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo directo en carácter de quejosa, respecto de la resolución que declaró infundado el recurso de revocación hecho valer en contra de la determinación que desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que absolvió al acusado. Criterio jurídico. El Ministerio Público, como órgano acusador, no es titular ni representante de un derecho público subjetivo susceptible de ser afectado en el proceso penal, pues en todo momento mantiene la calidad de órgano encargado de la persecución del delito y la acusación. Por tanto, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo ni aun en el caso de determinaciones jurisdiccionales adversas a su pretensión punitiva como es la resolución que declara infundado el recurso de revocación hecho valer en contra de la inadmisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que absolvió al acusado. Lo contrario, implicaría desnaturalizar el juicio constitucional y contrariar su propósito como medio de protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas frente a actos de autoridad. Así, en dicho caso, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción v, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción 23 del artículo 61, en relación con los diversos quinto, fracción y séptimo del mismo ordenamiento. Justificación. El Ministerio Público, como órgano acusador, ostenta el poder punitivo estatal, calidad que mantiene durante todo el proceso penal, en cumplimiento a las funciones encomendadas por el artículo 21 de la Constitución. Aunque luego de la investigación del delito llegue a ser parte en el proceso penal en sede judicial, lo cierto es que mantiene siempre la función pública de órgano encargado de la acusación, a grado tal que ésta no puede ser rebasada por el Tribunal Penal. Bajo esta condición, el Ministerio Público no es titular ni representa los derechos humanos vinculados con el delito. Incluso, el Ministerio Público se constituye como autoridad para efectos del juicio de amparo cuando en éste se reclaman actos u omisiones que le son reclamables por las personas justiciables. Así, si bien los entes públicos podrían aducir legitimación para instar al juicio de amparo, esto solo puede ser en los acotados supuestos que prevé el artículo 7, párrafo 1, de la Ley de Amparo. Este precepto solo permite que los entes públicos ejerzan excepcionalmente la acción constitucional en los casos en los que se encuentren en un plano de igualdad frente a los particulares y acrediten que el acto de autoridad combatido les genera o podría generar una afectación de índole estrictamente patrimonial en los asuntos del orden penal. De este modo, el órgano acusador no puede instar el juicio de amparo aduciendo violaciones de derechos que no le corresponden. Por tanto, en el caso en que el Ministerio Público es el órgano acusador dentro del proceso penal, no tiene legitimación para instar al juicio de amparo, pues actúa siempre como representante de la ius puniendi, no como titular ni representante de los derechos relacionados con el delito que persigue. Primera Sala. 2 de 18. Registro digital, 202-9098. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto. Procede contra la imposición e individualización de una multa como medida de apremio en procedimientos de investigación y verificación de cumplimiento seguidos por la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, ya sea que se reclamen conjunta o aisladamente. Hechos. En amparo indirecto se estimó actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia deducida del artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 107, fracción 9, de la Ley de Amparo, así como del artículo 28, párrafo 20, fracción 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estimarse que los acuerdos mediante los cuales la COFECE impuso multas como medida de apremio en procedimientos de investigación y verificación de cumplimiento constituían actuaciones intraprocesales contra las cuales no procede el amparo, pues deben reclamarse junto con las resoluciones en las que se individualicen. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que procede el amparo indirecto contra la imposición e individualización de una multa como medida de apremio en procedimientos de investigación y verificación de cumplimiento, seguidos por la COFECE, ya sea que se reclamen conjunta o aisladamente. Justificación.
conforme a los artículos 10, 12, fracciones y 3, X y 11, 126, fracción 2, 127, fracciones X y 11, 130. 132 y 133 de la Ley Federal de Competencia Económica. La imposición de una multa como medida de apremio puede derivar de un procedimiento accesorio, incidental o auxiliar, y tiene como propósito lograr la ejecución de ciertas determinaciones asumidas por la COFECE, las cuales constituyen decisiones terminales que son independientes al procedimiento principal o de origen, y que esa autoridad debe graduarlas considerando, entre otros elementos, la capacidad económica del infractor. Si bien para concretarlas se deben desplegar como mínimo 2 actos, conforme a los elementos que debe allegarse previamente para graduarlas, integran conjuntamente la actuación de la autoridad por la que pretende hacer efectiva una sanción económica con el propósito de inhibir la renuencia de los particulares para cumplir sus determinaciones. Existe una complementariedad indisociable entre ambas determinaciones, pues la imposición de una multa sin la debida cuantificación produce su inexigibilidad, mientras que el cobro de una cantidad por concepto de multa, sin la determinación formal de su imposición conlleva su ilegalidad, lo cual hace patente la estrecha vinculación entre ambas, pues de verificarse un acto sin el otro, tendría como consecuencia que anulen recíprocamente su eficacia. De ahí que tanto en la imposición como en la individualización de esas sanciones pueden verificarse diversos tipos de perjuicios en la esfera jurídica de los particulares, por lo que ambas pueden impugnarse conjunta o aisladamente, dentro de los plazos legales previstos para ello, no obstante que el procedimiento esté fraccionado, pues dichos actos tienen como único objetivo concretar la medida de apremio. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 3 de 18. Registro digital, 202-9103. Tipo, aislada. Competencia para conocer del amparo indirecto cuando se reclaman actos de un tribunal colegiado de apelación que actuó en forma unitaria. Corresponde a una ponencia distinta del propio órgano. Hechos: una persona reclamó en amparo indirecto la resolución de un tribunal colegiado de apelación que en forma unitaria confirmó la improcedencia de la excepción de incompetencia por razón de la materia. Conoció una ponencia distinta del mismo órgano, y negó la protección constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de un tribunal colegiado de apelación que actuó en forma unitaria, la competencia para conocer del juicio corresponde a una ponencia distinta del propio órgano. Justificación. De los artículos 36 de la Ley de Amparo, 35, fracción, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 44 y 45, fracción, del Acuerdo General 24/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la integración, organización y funcionamiento de los tribunales colegiados de apelación, se advierten 2 circunstancias. 1. Los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las demandas de amparo indirecto contra actos de los tribunales colegiados de apelación son esos mismos órganos. Y 2. Dichos tribunales no pueden conocer de las demandas de amparo promovidas contra actos que hayan emitido, esto es, los principios operativos en cuanto a la competencia en esos casos se guían por los cánones de igualdad jerárquica y de proximidad territorial. La utilidad práctica de esas normas jurídicas estriba en que no conozca y resuelva de la demanda de amparo indirecto la misma autoridad que dictó el acto que se reclama como inconstitucional, pues, en ese caso, la efectividad del juicio como instrumento que materializa el derecho humano a un recurso judicial efectivo resulta ilusoria, ya que no se garantiza la posibilidad de que una entidad pueda estimar la existencia de vulneración a derechos humanos y establecer, en su caso, una forma de reparación. La competencia jurisdiccional es un instrumento al servicio del derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la distribución operativa de los tribunales a efecto de conocer y resolver controversias tiene como finalidad que toda persona pueda acceder a un tribunal imparcial para que se le administre justicia sin discriminación de ningún tipo, en caso de conflicto. Por tanto, cuando el citado artículo 36 establece que será competente para conocer de la demanda de amparo indirecto presentada contra actos reclamados a un tribunal colegiado de apelación otro igual, en los casos en que el tribunal a quien se le atribuye el acto reclamado haya actuado en forma unitaria en términos del citado Acuerdo General 24/2022,
La competencia corresponde a diversa ponencia del mismo órgano, porque de esta manera se agiliza el trámite y comunicación procesal entre quienes son parte en el proceso, al no tener que trasladar el litigio ante diferente órgano que puede hallarse en una ciudad diversa. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 4 de 18. Registro Digital, 202-9102. Tipo, aislada. Competencia para conocer del amparo. El sistema normativo que la regula casuísticamente debe simplificarse para que no constituya un obstáculo al derecho de acceso a la justicia. Hechos. Una persona reclamó en amparo indirecto la resolución de un tribunal colegiado de apelación que en forma unitaria confirmó la improcedencia de la excepción de incompetencia por razón de la materia. Conoció una ponencia distinta del mismo órgano, y negó la protección constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el sistema normativo que regula casuísticamente la competencia para conocer del amparo debe simplificarse para que no constituya un obstáculo al derecho de acceso a la justicia. Justificación. La operación de un sistema normativo que regule la competencia para conocer del amparo casuísticamente, con diversas hipótesis, genera confusión y construye obstáculos en el acceso a la justicia de las personas, lo cual resulta no solo en un sistema legal complicado, fragmentario y difícil de entender, sino que puede desalentar el litigio constitucional. De ahí que en los asuntos en que advierta esa problemática, debe promoverse la unificación de la legislación para que su comprensión facilite el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones legales efectiva y equitativamente. Cuando se reclamen actos de un magistrado integrante de un tribunal colegiado de apelación que actuó en forma unitaria, es competente para conocer del juicio de amparo otro integrante del mismo órgano, en forma unitaria, ya que esta forma de proceder cumple con las directrices establecidas para el proceso general del juicio de amparo, en tanto conoce un homólogo del mismo distrito, circuito y especialización, lo cual contribuye a la consistencia y a la predictibilidad en la toma de decisiones judiciales en favor del derecho de acceso a la justicia, al unificar el sistema competencial y replicar el constituido en el artículo 38 de la Ley de Amparo. El que el Tribunal Colegiado de Apelación, excepcionalmente, sea competente materialmente para conocer del amparo indirecto, no justifica que el sistema competencial por razón de territorio y demás criterios deba ser igualmente excepcional sin justificación racional alguna, sino que deben replicarse las reglas generales sobre competencia, siempre que no existe impedimento técnico o sustantivo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 5 de 18. Registro Digital, 202-9113. Tipo, aislada. Excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. Se actualiza cuando el recurso que debe agotarse no prevé la suspensión del acto y se alega riesgo para la persona menor de edad involucrada, en caso de ejecutarse la resolución reclamada. Legislación del Estado de Campeche. Hechos. En el juicio civil la persona juzgadora resolvió que el hijo de las partes contendientes debía estar bajo la guarda y custodia de su padre no custodio. La madre de la persona menor de edad promovió amparo indirecto que se sobreseyó por no agotar el principio de definitividad, al no haber interpuesto previamente el recurso de apelación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza una excepción al principio de definitividad en amparo indirecto cuando el recurso que debe agotarse no prevé la suspensión del acto y se alega riesgo para la persona menor de edad involucrada, en caso de ejecutarse la resolución reclamada. Justificación. Contra el acto reclamado, que involucra al hijo de las partes contendientes, al haber proveído la autoridad responsable el cambio de su guarda y custodia y sostener la persona quejosa que ello le causaría al menor de edad un daño psicológico irreparable. No es dable interponer el recurso de apelación a que aluden los artículos 805 y 806 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, aunado a que no prevé la suspensión del acto recurrido. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 6 de 18. Registro Digital, 202-9122. Tipo, aislada. Inexistencia del acto reclamado en amparo indirecto. Al constituir una causal de sobreseimiento, no puede invocarse como un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de plano de la demanda. Hechos. La persona juzgadora de distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción 23 del artículo 61,
en relación con la fracción 4 del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado es inexistente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la inexistencia del acto reclamado en amparo indirecto, al constituir una causal de sobreseimiento, no puede invocarse como un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de plano de la demanda. Justificación. El auto inicial no es la etapa procesal en la que se advierta de forma manifiesta e indudable alguna causa de sobreseimiento del juicio de amparo, ya que es necesario un análisis profundo y detallado de las actuaciones, lo cual no es propio de dicho auto. La determinación sobre la existencia del acto reclamado debe resolverse al dictar sentencia, ya que derivará de las pruebas que aporte la persona quejosa durante la secuela procesal en caso de que la autoridad responsable niegue la existencia de los actos, o bien, de la presunción proveniente de la falta de rendición del informe justificado. Tribunal Colegiado del 32º Circuito. 7 de 18. Registro Digital, 202-9125. Tipo, aislada. Particular equiparable a una autoridad para efectos del juicio de amparo. No tiene ese carácter quien dirige una red social digital. Hechos. La persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra el director general en México de una red social digital, de quien reclamó su inacción para eliminar publicaciones que considera infamantes realizadas por un diverso usuario de esa plataforma. La jueza de distrito desechó la demanda al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con los diversos primero y quinto, fracción 2, segundo párrafo, de la ley de la materia, bajo el argumento de que esa omisión no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que quien dirige una red social digital no tiene el carácter de particular equiparable a una autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. La potestad de una red social no deriva de una norma general conforme a la cual se pueda crear, extinguir o modificar la esfera jurídica de la persona quejosa unilateral u obligatoriamente, lo que es un requisito necesario en términos del artículo 5, fracción 2, segundo párrafo, de la Ley de Amparo para considerar que los particulares tienen la calidad de autoridad responsable. La relación entre aquellas y la persona quejosa deriva de una relación contractual, pues para utilizar sus servicios debe adherirse a los términos y condiciones del contrato expedido por la empresa a efecto de que se almacenen, analicen o utilicen sus datos personales para distintos fines, lo que implica un contexto privado dentro del cual las denuncias contra las publicaciones que se realizan en la plataforma digital deben elaborarse en los términos asentados en el propio contrato y, de ser el caso, acudir a la vía legal ordinaria. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 8 de 18. Registro Digital, 202-9134. Tipo, aislada. Pruebas en el amparo contra la ejecución de una orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio. Debe admitirse la pericial en dactiloscopio ofrecida para acreditar que la persona detenida es un homónimo. Hechos. En la audiencia de cumplimiento de una orden de aprehensión se informó al juez de control que se materializó contra diversa persona, lo que generó debate entre las partes. Sin embargo, decidió que era el mismo individuo y le impuso una medida cautelar. En el amparo indirecto se ofreció la prueba pericial en dactiloscopia con la finalidad de acreditar aquella circunstancia, pero se desechó con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, al estimar que el juicio se resolvería tomando en consideración las constancias en que se apoyó la autoridad responsable para emitir los actos reclamados. Máxime que la admisión de la pericial implicaría una violación a los principios que rigen el proceso penal acusatorio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el amparo contra la ejecución de una orden de aprehensión derivada del sistema penal acusatorio, debe admitirse la prueba pericial en dactiloscopio ofrecida para acreditar que la persona detenida es un homónimo. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 1A/J 32/2020, décima, de rubro, detención, control de su legalidad. No procede ejercerlo respecto de las órdenes de aprehensión. Artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que no dejaba de considerar que en la ejecución de una orden de aprehensión pudieran surgir cuestiones que la autoridad judicial deba analizar, incluso de oficio, por ejemplo, cuando se alega que se materializó contra diversa persona, verbigracia, un homónimo,
o con posibles violaciones a derechos humanos, supuesto en el que, aseveró, la persona juzgadora deberá actuar en términos de la normativa aplicable, sin que la decisión respectiva forme parte del control de la legalidad de la detención a que se refiere el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 75, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo se ha interpretado por la referida Sala en la contradicción de tesis 171/2020, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1A/J1/2021, décima, de rubro. Pruebas en el amparo indirecto promovido en contra de una orden de aprehensión emitida bajo el sistema procesal penal acusatorio. Deben desecharse si pretenden demostrar su inconstitucionalidad, variando las circunstancias o los hechos en los que el juez de control se basó para emitirla. Interpretación del artículo 75, párrafo segundo, infine, de la Ley de Amparo, en el sentido de que prevé una regla general que impide el ofrecimiento de pruebas para variar la apreciación del acto reclamado, es decir, para alterar la percepción que la responsable tenga de él, y una excepción para aquellos casos en que el oferente no haya tenido oportunidad de ofrecer pruebas ante la responsable, supuesto que encuentra una prohibición tajante en materia penal, pues no se actualiza cuando el ofrecimiento vulnere los principios del procedimiento acusatorio. De ahí que en esta segunda hipótesis, si la persona quejosa no pudo ofrecer pruebas ante la autoridad responsable respecto del acto reclamado, tampoco podrá hacerlo ante la jurisdicción de amparo, si su ofrecimiento vulnera principios del sistema penal acusatorio. Aun cuando los actos reclamados deriven del sistema procesal penal acusatorio y la persona quejosa en la audiencia oral no ofreció a la responsable la prueba pericial en dactiloscopia, si se verifica que su ofrecimiento en el amparo no tiene como finalidad alterar la percepción de los actos reclamados, cumplimiento de orden de aprehensión y medida cautelar, ni vulnera la oralidad o los principios que rigen el proceso penal acusatorio, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, entre otros, sino demostrar que la impetrante es un homónimo, es factible admitir dicha prueba, al no operar las reglas que establece el citado artículo 75, primer y segundo párrafos. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 9 de 18. Registro Digital, 202-9145. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Es improcedente contra los efectos y consecuencias de la resolución del Servicio de Administración Tributaria que considera a una persona contribuyente como no localizada en su domicilio fiscal. Hechos. Derivado de diversas visitas domiciliarias que originaron actas circunstanciadas, la persona contribuyente solicitó al Servicio de Administración Tributaria la verificación de su domicilio fiscal, quien manifestó la imposibilidad de acceder a su petición, ya que de la consulta a su base de datos se advirtió que se encontraba como no localizada en el domicilio asentado en su constancia de situación fiscal. En amparo indirecto solicitó la suspensión definitiva para que se evite que el estatus que se le atribuyó produzca cualquier efecto legal o consecuencia jurídica en su perjuicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la suspensión definitiva en amparo indirecto contra los efectos y consecuencias de la resolución del Servicio de Administración Tributaria que considera a una persona contribuyente como no localizada en su domicilio fiscal. Justificación. El artículo 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo prevé que una vez solicitada la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional ponderará la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. El artículo 27, apartados A, fracción I y B, fracciones I y 2, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, establece que en el Registro Federal de Contribuyentes debe proporcionarse el domicilio fiscal. Del referido código derivan diversos efectos y consecuencias relacionados con las personas contribuyentes no localizadas en su domicilio fiscal. Por ejemplo, 1. Restricción temporal del uso del certificado de sello digital, artículo 17, H bis, fracción 3. 2. Tener por no presentada una solicitud de devolución de impuestos, artículo 22, quinto párrafo, 3. Imposibilidad de contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, artículo 32d, fracción V, 4. Evasión del aseguramiento precautorio de sus bienes o de su negociación, artículos 40, fracción 3 y 40A, fracción, inciso A, 5, presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales. Artículo 69 y B,
primer párrafo, y 6. Inmovilización de depósitos bancarios cuando un crédito fiscal impugnado no esté debidamente garantizado, artículo 156 y bis, fracción 2, inciso A. De otorgarse la suspensión definitiva para que la situación jurídica de una persona contribuyente como no localizable en el domicilio fiscal proporcionado no produzca efectos ni consecuencias. Se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues le posibilitaría evadir las facultades de investigación, comprobación y ejecución de la autoridad hacendaria y le permitiría actuar en ciertos actos jurídicos y operaciones que en esa condición no le están autorizadas. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de 18. Registro Digital, 202-9146. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra la orden de aprehensión cuya existencia negó la autoridad ordenadora, si la ejecutora la tiene vigente, al no haberle informado a aquella que la canceló. Hechos. En el amparo indirecto contra la orden de aprehensión se negó la suspensión definitiva porque la persona juzgadora responsable negó el acto reclamado, al manifestar que ordenó informar a la autoridad ejecutora la cancelación del mandato de captura por haber dictado auto de libertad por falta de elementos para procesar. Sin embargo, la Fiscalía en su informe previo comunicó que la orden se encontraba vigente, en virtud de que hasta el momento no había recibido el oficio que indicara que se hubiera cumplido o cancelado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra la orden de aprehensión cuya existencia negó la autoridad ordenadora, si la ejecutora la tiene vigente, al no haberle informado a aquella que la canceló. Justificación. En términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, procede otorgar a la persona quejosa la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión, porque la negativa de la autoridad responsable ordenadora quedó desvirtuada con lo manifestado por la ejecutora, quien la tiene vigente, lo que hace factible que en cualquier momento pueda ejecutarla. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 11 de 18. Registro Digital, 202-9147. Tipo, aislada. Suspensión en amparo indirecto penal. Es improcedente contra la resolución del recurso de revocación que confirma el auto que niega requerir al Ministerio Público la realización de actos de investigación en una carpeta judicial que está bajo los efectos de la suspensión condicional del proceso. Hechos. Una persona imputada solicitó al juez de control que requiriera al Ministerio Público para que realizara actos de investigación, lo cual no se acordó de conformidad, en virtud de que la carpeta judicial se encontraba bajo los efectos de la suspensión condicional del proceso, determinación impugnada mediante el recurso de revocación que la confirmó. En amparo indirecto se negó la suspensión, al considerar que el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado se suspendió con motivo de esa solución alterna y, por ende, era improcedente levantar ese estado procedimental, al ser el proceso una cuestión de orden público. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la suspensión en amparo indirecto contra la resolución del recurso de revocación que confirma el auto que niega requerir al Ministerio Público la realización de actos de investigación en una carpeta judicial que está bajo los efectos de la suspensión condicional del proceso. Justificación. Conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que motivó el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él. Como excepción a esa regla, para determinar si dicha medida cautelar puede paralizar el procedimiento, debe analizarse si el daño que pueda causar la violación a la persona quejosa es irreparable. Sin embargo, si en el amparo se reclama la resolución recaída al recurso de revocación que confirmó el auto de la persona juzgadora de control que negó requerir al Ministerio Público la realización de actos de investigación en una carpeta judicial que se encuentra bajo los efectos de la suspensión condicional del proceso, la concesión de la suspensión obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable a la quejosa, aunado a que la suspensión condicional del proceso, per se, no ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 12 de 18. Registro Digital, 202-9148. Tipo, aislada. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Procede contra la orden verbal de cambio de adscripción de un guardia de seguridad de un centro de reinserción social,
cuando se acredite, al menos indiciariamente, que con su ejecución se le causaría un mayor perjuicio y a su entorno familiar, que el beneficio que recibiría la sociedad. Hechos. Un guardia de seguridad de un centro de reinserción social en el estado de Chihuahua promovió juicio de amparo indirecto contra la orden verbal de cambio de adscripción a un centro ubicado en otro municipio y solicitó la suspensión provisional bajo el argumento de que ese cambio le ocasionaría graves perjuicios en su entorno familiar, ya que manifestó, bajo protesta de decir verdad, ser el único proveedor y estar a cargo de una menor de edad y de su madre, quien es una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad. La jueza de distrito negó la medida cautelar, al estimar que se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues sus funciones impactan al sistema de seguridad pública estatal, las cuales son de interés general. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto contra la orden verbal del cambio de adscripción referido, cuando se acredite, al menos indiciariamente, que la afectación que se le causaría a la persona quejosa y a su entorno familiar, sería mayor que el beneficio que recibiría la sociedad. Justificación. Si bien es cierto que la persona quejosa realiza una función de seguridad pública, la cual el Estado tiene la obligación de garantizar a la sociedad, lo que implica que sean disposiciones de orden público, también lo es que hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva, éste puede disponer, de ser estrictamente necesario para cumplir dicha función, de diversa persona adscrita a la ciudad en que se pretende el cambio. Lo anterior, a fin de conservar la materia del juicio de amparo, pues los efectos de la suspensión pueden retrotraerse ante una posible negativa de la protección constitucional en el juicio principal, al tener efectos provisionales. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 13 de 18. Registro Digital. 202-9154. Tipo, aislada. Visita de verificación en materia de competencia económica. Procede el juicio de amparo contra la orden relativa, dirigida a una persona distinta de quien la reclame. Hechos. En amparo indirecto se estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 14, de la Ley de Amparo, al considerar que la persona moral quejosa debió promoverlo a partir de que tuvo conocimiento de la orden de visita de verificación reclamada, la cual estaba dirigida a una persona moral distinta, y no al terminar el procedimiento de investigación sobre prácticas monopólicas del que derivó, en el que no se le atribuyó responsabilidad. En revisión, aquella argumentó que el acto reclamado estaba sujeto a la regla general de inatacabilidad de los actos intraprocesales emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el juicio de amparo indirecto contra la orden de visita de verificación llevada a cabo en una investigación de prácticas monopólicas por la Comisión Federal de Competencia Económica, dirigida a una persona distinta de quien la reclame. Justificación. En la contradicción de tesis 7/2016, el otrora Pleno en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, sostuvo respecto a la restricción contenida en el artículo 28, 20º párrafo, fracción 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a que en ningún caso procede el amparo contra actos intraprocesales realizados por la Comisión Federal de Competencia Económica, que a efecto de hacerla compatible con los derechos a la tutela judicial, de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, contenidos en los artículos 17, segundo párrafo, constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para determinar que un acto es intraprocesal se requiere que, 1. Se dicte dentro de un procedimiento, y 2. La impugnación de la afectación causada pueda diferirse hasta la resolución final. El segundo requisito no se satisface cuando se reclama una orden de visita de verificación en materia de competencia económica dirigida a una persona distinta de la quejosa, toda vez que la defensa de la afectación que pudo resentir en su derecho a la inviolabilidad del domicilio no puede postergarse hasta la emisión del dictamen de probable responsabilidad a través del cual se culmina un procedimiento de investigación sobre prácticas monopólicas, pues estaría imposibilitada para ello al tener la calidad de tercera extraña a ese procedimiento. En consecuencia, el amparo indirecto procede desde que conoce dicha orden. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 14 de 18.
Registro digital, 202-9104. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra la multa impuesta como medida de apremio por un tribunal administrativo, cuando no se señala autoridad ejecutora. Se surte a favor del juez de distrito con jurisdicción en donde deba requerirse el pago. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al fijar la competencia por razón de territorio para conocer del amparo indirecto contra la multa impuesta como medida de apremio por un tribunal de justicia administrativa, sin haberse señalado autoridad ejecutora. Mientras que uno resolvió que del auto por el que se impuso la multa se desprendía que ésta había comenzado a ejecutarse en la ciudad en donde radicaba la autoridad emisora y en la que se iniciaría el procedimiento administrativo de ejecución, y se seguiría ejecutando en el diverso municipio donde laboraba la parte quejosa. El otro decidió que del auto por el que se impuso la multa no se advertía dato objetivo de que hubiera comenzado a ejecutarse en la localidad donde la autoridad tenía su sede. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando en el amparo promovido contra la multa impuesta como medida de apremio por un tribunal administrativo no se señale autoridad ejecutora, la competencia por territorio para conocer del juicio se surte a favor del juez de distrito con jurisdicción en donde la parte quejosa deba ser requerida de pago. Justificación. Que en el auto que impone la multa se ordene a la Secretaría de Finanzas /diagonal o a su titular que realice el cobro relativo. No puede servir de base para fijar la competencia por territorio del juez de distrito, pues esa instrucción no constituye un acto de ejecución de la multa, ni permite concluir que será el titular de esa dependencia quien de forma directa proveerá acerca del inicio del procedimiento administrativo de ejecución. Si el único dato objetivo es el lugar en el que habrán de llevarse las acciones materiales para requerir de pago al quejoso, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia se surte a favor del juez de distrito con jurisdicción en ese lugar, al no existir duda de que ahí habrá de ejecutarse el acto. La regla prevista en el párrafo segundo del citado artículo 37 solo cobra aplicación cuando se tenga certeza de que los actos de ejecución de la multa impuesta tuvieron o habrán de tener verificativo en distritos judiciales distintos. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 15 de 18. Registro digital, 202-9112. Tipo, jurisprudencia. Empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Tienen el carácter de personas morales oficiales para efectos del segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si las empresas productivas subsidiarias de la CFE tienen el carácter de personas morales oficiales, para efectos del artículo referido. Mientras que dos consideraron que no lo tienen y por ello no están exentas de exhibir las garantías exigidas como requisito de efectividad de la suspensión otorgada en amparo directo. El otro afirmó lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad tienen el carácter de personas morales oficiales, por lo que están exentas de otorgar las garantías correspondientes, en términos del segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Amparo. Justificación. El artículo citado establece que las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que esa ley exige a las partes. Acorde con la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si un ente tiene el carácter de persona moral oficial para efecto de aplicar la regla de excepción aludida, se requiere verificar si pertenece a la Administración Pública Federal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 46/2019, analizó la naturaleza jurídica de la CFE y concluyó que, 1. Es una empresa productiva del Estado que constituye una nueva forma de organización dentro del sector público. 2. Es propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 3. Goza de autonomía técnica, operativa y de gestión. Y 4. Forma parte de la Administración Pública Federal. Entonces, las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, al formar parte de una nueva organización de la Administración Pública Federal, tienen el carácter de personas morales oficiales para efectos del segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Amparo y, en consecuencia,
están exentas de otorgar las garantías que se exigen como requisito de efectividad para el otorgamiento de la suspensión en amparo directo. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 16 de 18. Registro digital, 202-9135. Tipo, jurisprudencia. Quiebra. La pronta enajenación de los activos de la quebrada es de interés social y orden público, por lo que no procede su suspensión. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes se pronunciaron sobre la suspensión contra actos en la etapa de quiebra del procedimiento concursal. Al examinar el requisito de si se actualizaba afectación al interés social y orden público, uno de ellos consideró que no y paralizó la enajenación del activo y su aplicación a los acreedores. El otro rechazó esa posibilidad, por considerar que sí se contravenía el interés colectivo y el orden público. Criterio jurídico. La paralización o obstaculización de los efectos jurídicos de la etapa de quiebra afecta el interés social y contraviene el orden público, por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo, no procede su suspensión. Justificación. La etapa de quiebra, esencialmente ejecutiva, pone en estado inmediato de liquidación, enajenación y /diagonal o realización del patrimonio de la quebrada, que persigue obtener el producto de estos en el menor tiempo y al mayor valor posible, celeridad que condiciona su más eficiente liquidación. En términos de lo previsto en los artículos 1 y 3 de la Ley de Concursos Mercantiles, la celeridad, entre otros fines, responde al diseño del procedimiento concursal que gira alrededor del valor de las empresas. Por la importancia social y desarrollo que representan, posibilita que los activos puedan tener un mayor valor de retorno, genera certeza y confianza en la solución de los conflictos, en aras del mejor desarrollo de la economía nacional. Por consiguiente, la paralización o obstaculización de los actos encaminados a la enajenación del activo de la quebrada causa múltiples afectaciones, directas e indirectas, a múltiples personas, que se agravan con el paso del tiempo, de ahí que, en términos de lo dispuesto por el artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo, por el interés social y orden público que prevalece frente al individual del quejoso, no procede su suspensión, sin que sea óbice que no se haya concluido el reconocimiento de créditos o se encuentre pendiente de resolver alguna impugnación porque para tal efecto, ya se prevé legalmente que deben constituirse reservas e invertirse. Así, la posibilidad de que algunas consecuencias pudieran consumarse irremediablemente es el resultado de priorizar el interés colectivo frente al individual del quejoso y hacer efectivo el interés público de la Ley de Concursos Mercantiles. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 17 de 18. Registro digital, 202-9137. Tipo, jurisprudencia. Recurso de reclamación. Las autoridades jurisdiccionales señaladas como responsables tienen legitimación para interponerlo contra las determinaciones de trámite dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados de circuito. Artículo 104 de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito sustentaron criterios contradictorios al analizar la legitimación de una autoridad jurisdiccional señalada como responsable para interponer recurso de revisión contra determinaciones de trámite emitidas por la presidencia de los tribunales colegiados de circuito. Mientras que uno estimó que sí contaban con ella, el otro determinó que no. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que las autoridades jurisdiccionales señaladas como responsables tienen legitimación para interponer el recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo. Justificación. La legitimación de quien hace valer el recurso de reclamación está sujeta al principio general relativo a la afectación directa que la providencia impugnada causa al sujeto de la relación procesal a quien se dirige. Si la legitimación es la condición de las personas que promueven una acción o se defienden de la intentada contra ellas, también las autoridades responsables, aun las jurisdiccionales, están legitimadas para interponer el recurso de reclamación contra una determinación de trámite dictada por el presidente de un tribunal colegiado de circuito, en la medida en que podría producirles un perjuicio o menoscabo. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 18 de 18. Registro digital, 202-9149. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto.
Es improcedente contra la omisión de contestar una petición formulada en ejercicio del derecho reconocido en el artículo 8 constitucional. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si ante la omisión de dar respuesta a una petición formulada en ejercicio del derecho reconocido en el artículo referido, procede conceder la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad responsable emita una respuesta. Mientras que uno consideró que sí procede, el otro estimó que no. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente la suspensión provisional respecto de la omisión de dar respuesta a una petición formulada en ejercicio del derecho reconocido en el artículo 8 constitucional. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 338/2022, determinó que el juzgador debe considerar, como regla general para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, que ese beneficio sea transitorio, de manera que si en lo principal se resolviere de forma contraria a la pretensión de la quejosa, puedan retrotraerse los efectos derivados de esa suspensión. Por ende, no procede para el efecto de que se conteste una solicitud en ejercicio del derecho de petición, porque se otorgaría un beneficio definitivo que no podría retrotraerse ante una sentencia adversa, pues el quejoso ya habría obtenido respuesta, en el sentido que fuere, con la cual se agotaría de manera inmediata y única el propósito de la acción. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.